Me llamo Carolina Villaseñor y durante 8 años trabajé en el turno nocturno de una lonchería en el barrio de Tepito, Ciudad de México. No en la zona turística, no en las colonias bonitas donde los extranjeros van a tomarse fotos. En el Tepito real, el que cierra sus cortinas metálicas al anochecer y donde cada esquina cuenta una historia que nadie quiere escuchar. Durante casi una década serví tacos, quesadillas y café a trabajadores nocturnos, policías que terminaban su turno, taxistas buscando algo caliente antes del amanecer. Pensaba que lo había visto todo en ese lugar. Las peleas de borrachos, las parejas que llegaban llorando, los vendedores ambulantes compartiendo sus problemas mientras comían. Pero hay algo sobre las horas más oscuras de la madrugada. Ese momento justo antes del amanecer, cuando la ciudad aún duerme y solo los desesperados o los que no tienen otra opción andan por las calles. Ahí es cuando aparecían ellos, los clientes de las 4 de la mañana. Y lo que descubrí sobre esos billetes viejos que siempre dejaban como pago es la razón por la que ahora trabajo en un supermercado de día, donde la luz del sol me recuerda que el mundo tiene sentido. Pero antes de continuar, si esta historia te está intrigando, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Y por favor, déjame en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo y si alguna vez has trabajado en el turno nocturno en algún lugar. Me encanta conocer las experiencias de todos ustedes. Ahora sí, sigamos con lo que sucedió durante aquellos años en la lonchería. La lonchería se llamaba El Buen Sabor y estaba ubicada en la esquina de Tenochtitlan y Jesús Carranza, justo en el corazón de Tepito. Era un local pequeño, tal vez unos 30 metros cuadrados en total, 8 mesas de fórmica con sillas desparejas, una barra larga donde yo trabajaba, y detrás, la cocina abierta donde don Esteban, el dueño, preparaba todo desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Las paredes estaban pintadas de un amarillo que alguna vez fue brillante, pero que los años y el humo de la plancha habían convertido en un tono mostaza sucio. Tubos fluorescentes en el techo que zumbaban constantemente. Uno de ellos parpadeaba cada pocos minutos sin que nadie se molestara en cambiarlo. El olor era una mezcla de aceite de cocina, cebolla frita, tortillas recién hechas y ese aroma particular de los lugares que nunca cierran realmente, como si la esencia de miles de comidas se hubiera impregnado en las paredes. Mi turno comenzaba a las 10 de la noche y terminaba oficialmente a las 6 de la mañana, aunque muchas veces me quedaba hasta las 7 ayudando con la limpieza. Don Esteban me había contratado porque necesitaba a alguien que no le tuviera miedo al barrio, alguien que supiera lidiar con los personajes que aparecen cuando el resto de la ciudad duerme. Yo había crecido a 3 cuadras de ahí, conocía las reglas no escritas de Tepito, sabía cuándo hacer preguntas y cuándo simplemente servir el café y mantener la boca cerrada. La rutina era siempre la misma. Llegaba, me ponía mi delantal azul, revisaba que las mesas estuvieran limpias, preparaba los termos de café, organizaba las salsas. Entre las 10 y la medianoche llegaban los trabajadores de los tianguis cercanos, gente que pasaba el día cargando cajas y que necesitaba algo caliente antes de irse a casa. De medianoche a 2 de la mañana, el lugar se llenaba de taxistas, algunos policías, ocasionalmente algún grupo de jóvenes que salían de una fiesta. De 2 a 4, las cosas se calmaban, tal vez 1 o 2 personas por hora. Y entonces llegaba ese momento, esa hora entre las 4 y las 5:30 de la mañana, cuando todo cambiaba. Llevaba tal vez 3 meses trabajando ahí cuando empecé a notarlo, siempre alrededor de las 4 de la mañana, cuando el local estaba prácticamente vacío, y yo aprovechaba para limpiar la barra o preparar más café, entraba alguien. Nunca el mismo día de la semana, nunca con un patrón que pudiera predecir. A veces pasaban 2 noches sin que nadie llegara a esa hora. Otras veces 3 personas diferentes en una sola madrugada, pero siempre en ese rango, entre las 4 y las 5:30, y siempre con algo extraño en ellos. Al principio pensé que era mi imaginación, el cansancio de las horas nocturnas jugándome una mala pasada, pero con el tiempo, los detalles se volvieron imposibles de ignorar. Llegaban en silencio,
como si el sonido de sus pasos se perdiera antes de alcanzar mis oídos. Se sentaban siempre en las mesas del fondo, nunca en la barra donde la mayoría de los clientes solitarios preferían estar. Ordenaban cosas simples: tacos de suadero, quesadillas, café negro. Comían despacio, con movimientos casi mecánicos, sin mirar el teléfono como hace todo el mundo ahora, sin leer el periódico, simplemente mirando su plato o la pared frente a ellos. Pero lo más extraño era cuando pagaban. Siempre en efectivo, nunca pedían cambio. Y los billetes. Dios, los billetes. La primera vez que realmente presté atención fue una madrugada de martes. Había entrado un hombre de unos 50 años, vestido con un traje que parecía de otra época, no viejo, sino simplemente pasado de moda, como los que usaban los funcionarios en las películas de los 80, pantalón de poliéster gris, camisa blanca con cuello ancho, corbata delgada. Pidió 3 tacos de suadero y un café. Comió en completo silencio durante 20 minutos. Cuando terminó, se levantó, dejó un billete de 100 pesos sobre la mesa y salió sin esperar cambio. La cuenta era de 35 pesos. Fui a recoger el billete y fue ahí cuando lo sentí. El papel estaba extrañamente rígido, no como los billetes actuales que son casi plásticos. Lo levanté y lo miré bajo la luz fluorescente. Era un billete de 100 pesos, sí, pero del diseño viejo, de los que ya casi no circulan. La fecha de emisión decía 1987. El papel tenía un tono amarillento, como si hubiera estado guardado durante décadas, pero no estaba arrugado ni sucio. Simplemente viejo, muy viejo. Le mostré el billete a don Esteban. Él lo miró, lo volteó un par de veces y se encogió de hombros. «Todavía sirve, Carolina. Es dinero legal. Guárdalo en la caja y ya». Tenía razón, técnicamente. Los billetes viejos siguen siendo válidos, pero había algo inquietante en ese papel, en su rigidez, en su olor a humedad y tiempo. Lo guardé en la caja registradora, pero durante el resto de la noche no pude dejar de pensar en él. La semana siguiente sucedió de nuevo. Esta vez fue una mujer tal vez de 35 años, con un vestido sencillo y el cabello recogido en un chongo perfecto. Llegó a las 4:15 de la mañana. Pidió una quesadilla y un atole. No dijo más que lo necesario. Cuando pagó, dejó un billete de 50 pesos de 1992. Otra vez ese papel rígido, ese olor particular. Empecé a llevar un registro mental. Cada vez que alguien llegaba en ese horario específico, cada vez que pagaban, revisaba los billetes. Y siempre, siempre, eran billetes viejos. No de hace 5 o 10 años, de hace décadas. Billetes de 20 pesos con el diseño de los 70. Billetes de 200 pesos que ya casi nadie recuerda que existieron. Todos en condiciones extrañamente prístinas para su edad, como si hubieran sido guardados en algún lugar oscuro y seco, protegidos del paso del tiempo, pero incapaces de escapar de él. Don Esteban me dijo que dejara de preocuparme. En Tepito circula de todo, Carolina. Seguro alguien encontró una caja vieja llena de billetes y los está usando. O tal vez son coleccionistas. Quién sabe. Mientras sea dinero bueno, no me importa. Pero yo no podía dejarlo ir. Había algo más, algo que iba más allá de los billetes. Empecé a observar más detenidamente a estos clientes nocturnos, la forma en que vestían, siempre con ropa que parecía sacada de otra década. Los cortes de cabello, los peinados. Una señora mayor llegó una madrugada con un peinado cardado que no había visto desde que era niña, y veía fotos de mi abuela joven. Un hombre de unos 40 años vestía un suéter de rombos exactamente igual al que usaba mi tío en las fotos de su boda en 1983. No era ropa vintage comprada en tiendas de segunda mano, era ropa usada, vivida, pero perfectamente conservada. Como si quien la portaba hubiera salido de su casa esa misma tarde de hace 30 años y simplemente continuara su día. Decidí hacer un experimento. Compré un pequeño cuaderno donde empecé a anotar detalles. La fecha, la hora exacta de llegada, descripción física del cliente, qué ordenaban, cómo pagaban, el año de emisión del billete si podía verlo. En 3 semanas llené 5 páginas, 19 clientes diferentes, todos entre las 4 y las 5:30 de la mañana.
todos pagando con billetes antiguos, todos con esa cualidad intemporal en su apariencia, como si fueran fotografías que cobraron vida y decidieron entrar a comer tacos. Ninguno hablaba más de lo necesario, ninguno usaba teléfono celular, varios ni siquiera traían uno. En una época donde todo el mundo vive pegado a una pantalla, estos clientes simplemente existían en un silencio contemplativo que resultaba perturbador. Una madrugada de jueves, entró un hombre joven, tal vez de 25 años. Cabello corto peinado con gomina, camisa de manga corta con un patrón geométrico que gritaba década de los 90, jeans de tiro alto perfectamente planchados. Se sentó en su mesa habitual del fondo y pidió chilaquiles verdes con café. Mientras comía me armé de valor. Me acerqué con la jarra de café para rellenar su taza. «Disculpe», le dije, tratando de sonar casual. «¿Viene seguido por aquí? Creo que lo he visto antes». Me miró con ojos que parecían cansados, infinitamente cansados. «A veces», respondió con voz neutra, «cuando necesito comer algo. Trabaja cerca. Es que casi nadie viene a esta hora». Se quedó en silencio por un momento, mirando su taza de café como si las respuestas estuvieran escritas en el líquido oscuro. «Trabajo lejos», finalmente dijo. «Muy lejos, pero este lugar está en el camino». No supe qué responder a eso. ¿El camino hacia dónde?, quise preguntar, pero algo en su expresión me detuvo. Regresé a la barra. Media hora después se levantó, dejó un billete de 100 pesos de 1995 sobre la mesa y salió a la calle. Lo vi alejarse por la ventana. Caminó hasta la esquina y simplemente se detuvo ahí, bajo el farol de luz amarillenta como esperando algo. Me distraje limpiando una mesa y cuando volví a mirar, ya no estaba. No lo vi doblar la esquina ni subir a ningún vehículo. Simplemente ya no estaba ahí. Esa madrugada me fui a casa con un nudo en el estómago. Vivía a 15 minutos caminando de la lonchería, en un edificio viejo de 3 pisos donde había crecido. Subí las escaleras pensando en los ojos cansados de ese hombre joven, en sus palabras sobre trabajar muy lejos y la lonchería estando en el camino. ¿En el camino hacia dónde? Durante las siguientes semanas la frecuencia aumentó. Algunos días llegaban hasta 4 personas diferentes en ese horario, siempre con las mismas características, siempre con los billetes antiguos. Don Esteban empezó a notar que la caja registradora acumulaba una cantidad inusual de efectivo viejo. «Voy a tener que ir al banco a cambiar todo esto», gruñó una mañana mientras contaba billetes desgastados de los 80 y 90. Los cajeros automáticos modernos no aceptan estos diseños. Es un fastidio. Pero seguía aceptándolos porque era dinero bueno, dinero que podía depositar y usar, dinero real, aunque extraño. Una madrugada de sábado algo diferente sucedió. Eran las 4:20 de la mañana cuando entró una pareja, hombre y mujer, ambos de unos 30 años. Él con un blazer café y pantalones de pana. Ella con un vestido floreado de manga larga y zapatos bajos. Se sentaron juntos en una mesa del fondo, tomados de la mano. Fue la primera vez que vi a 2 de estos clientes extraños llegar al mismo tiempo. Pidieron lo mismo, 2 órdenes de enchiladas verdes y agua de horchata. Comieron en silencio, pero un silencio diferente al habitual. No era el silencio vacío de los otros clientes solitarios, sino un silencio compartido, como si se comunicaran sin palabras. Terminaron al mismo tiempo, se levantaron al mismo tiempo. El hombre dejó 2 billetes de 50 pesos sobre la mesa. Billetes de 1981. Cuando se acercaron a la puerta, la mujer me miró directamente por primera vez. Sus ojos tenían algo extraño, una claridad antinatural, como si pudiera ver a través de mí. «Gracias por mantener este lugar abierto», dijo con una voz suave pero firme. «Es importante que algunos sitios permanezcan». Antes de que pudiera responder ya habían salido. Corrí a la ventana. La calle estaba vacía, completamente vacía, y eran apenas las 5:10 de la mañana. Un horario donde normalmente ya se ven los primeros trabajadores dirigiéndose al metro, los barrenderos comenzando su ruta. Pero no había nadie, solo el silencio de las calles de Tepito antes del amanecer.
Le conté todo a mi hermana mayor, Beatriz, quien trabajaba como contadora en una oficina del centro. Pensé que me diría que estaba loca, que eran solo clientes normales con gustos peculiares. En cambio, se puso seria. ¿Has investigado la historia de ese lugar?, me preguntó. ¿Del local donde trabajas? No lo había hecho. Siempre asumí que la lonchería llevaba ahí tal vez 20 o 30 años, desde que don Esteban la abrió. Pero mi hermana me instó a investigar. Tepito es un barrio muy viejo, Carolina. Han pasado muchas cosas ahí. Tal vez deberías saber qué había en ese lugar antes. Pasé mi día libre en la biblioteca pública, revisando archivos viejos del barrio, mapas históricos, fotografías antiguas. Lo que descubrí me heló la sangre. El edificio donde ahora está el Buen Sabor tiene más de 80 años. En los 50 y 60 había sido una fonda familiar muy popular. En los 70 y 80, un restaurante de comida rápida que atendía las 24 horas. Había una fotografía de 1983 donde se veía el lugar lleno de gente, familias cenando, trabajadores tomando café. Pero en 1987, el local cerró abruptamente. No encontré la razón específica en los archivos públicos, solo una nota en un periódico local que mencionaba incidente en establecimiento nocturno, sin dar más detalles. El lugar permaneció abandonado durante años hasta que don Esteban lo compró y lo reabrió hace una década. Busqué más información sobre ese incidente, pero no encontré nada concreto. Sin embargo, hablando con vecinos viejos del barrio, algunos recordaban historias. Un señor de 70 años que tenía una cerrajería cerca me dijo que recordaba cuando el lugar cerró. Decían que pasaban cosas raras ahí en las madrugadas, me contó con voz rasposa. Gente que entraba, pero que nadie recordaba haber visto salir. Clientes que pagaban con dinero viejo de décadas atrás. Los dueños se asustaron y lo cerraron. Hay lugares así en Tepito, chamaca. Lugares donde las cosas no funcionan como deberían. Sus palabras resonaron en mi mente durante días. Otros hacían lo mismo. Pagaban con dinero viejo. Exactamente lo mismo que estaba experimentando yo. Decidí hacer algo que probablemente fue una tontería, pero necesitaba saber. Una madrugada, cuando entró uno de estos clientes extraños, un hombre de mediana edad con un suéter de cuello de tortuga color vino y pantalones de vestir planchados, esperé a que terminara de comer. Cuando se levantó y dejó su billete de 200 pesos de 1989, lo seguí. Salí de la lonchería dejando a don Esteban solo por un momento, algo que nunca hacía. El hombre caminaba despacio por la calle desierta. Lo seguí manteniendo una distancia prudente. Llegó hasta la esquina de Tenochtitlan con Matamoros, a 2 cuadras de la lonchería. Ahí se detuvo. Yo me oculté detrás de un puesto cerrado de verduras. Lo vi quedarse ahí parado, inmóvil, mirando hacia la calle vacía. Esperé. Pasaron 5 minutos, 10. No se movía. Decidí acercarme un poco más. Crucé la calle para tener un mejor ángulo de visión. Y entonces sucedió algo que todavía me cuesta procesar. La luz del farol sobre él parpadeó una vez, 2 veces. En el tercer parpadeo, cuando la luz regresó, el hombre ya no estaba. No caminó hacia ningún lado, no entró a ningún edificio. Simplemente dejó de estar ahí. La calle vacía, el farol iluminando el pavimento, donde segundos antes había estado un hombre de carne y hueso que acababa de comer 3 tacos en mi lonchería. Corrí de regreso al local con el corazón golpeándome el pecho. Don Esteban me miró preocupado. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? No sabía cómo explicarle lo que acababa de ver. Necesito el baño, mentí, y me encerré ahí durante 10 minutos tratando de calmar mi respiración. Cuando salí, había otro cliente de esas características sentado en una mesa del fondo, una mujer mayor con un vestido de 2 piezas color beige y un collar de perlas. Estaba pidiendo un pan dulce y chocolate caliente. Ya no podía más. Decidí confrontar la situación directamente. Cuando la señora terminó y se levantó para irse, la intercepté antes de que llegara a la puerta. «Disculpe», le dije, con voz que intentaba sonar firme, pero que temblaba ligeramente. «Necesito hacerle una pregunta». Ella me miró con ojos serenos, sin sorpresa.
como si hubiera estado esperando este momento. ¿Por qué vienen aquí?, pregunté. ¿Qué son ustedes? ¿Los billetes? ¿La ropa? ¿La forma en que desaparecen? La señora sonrió con tristeza. Este lugar, dijo lentamente, está donde siempre estuvo. Algunos de nosotros también, solo que en diferentes momentos. No entendí. ¿Diferentes momentos? El tiempo no es una línea recta, niña. Es más como un edificio con muchos pisos. A veces, en lugares especiales, los pisos se tocan. Las puertas se abren entre ellos. Este local, hizo un gesto abarcando la lonchería, es uno de esos lugares. Siempre lo ha sido. Por eso nunca puede cerrar realmente. Por eso debe haber alguien aquí, manteniendo las luces encendidas, sirviendo comida. Es un punto de encuentro, un descanso en el camino. ¿Camino hacia dónde? Mi voz era apenas un susurro. Hacia donde todos vamos eventualmente. Algunos de nosotros todavía estamos encontrando la salida. Este lugar nos permite detenernos, recordar lo que era comer, conversar, existir, aunque sea por media hora, aunque tengamos que pagar con el dinero de nuestro tiempo. Sentí que las piernas me flaqueaban. Ustedes están... No pude terminar la frase. En tránsito, completó ella. Algunos hace días, otros hace décadas. Este lugar existe en todos esos momentos al mismo tiempo. Entre las 4 y las 6 de la mañana, cuando la ciudad duerme y el velo es más delgado, podemos entrar. Podemos tomar un descanso. Pero los billetes son reales, el dinero es real. Lo es, asintió, porque nosotros fuimos reales. Lo que llevamos con nosotros, lo que teníamos cuando emprendimos el viaje, eso sigue siendo tangible. Es todo lo que nos queda del mundo que dejamos. Quise hacer más preguntas, pero ella negó con la cabeza suavemente. Has sido amable con todos nosotros. Nunca nos miraste con desprecio o miedo. Solo nos serviste tu comida y tu café con la misma dignidad que a cualquier otro. Por eso te digo esto. No tengas miedo. Este lugar es especial, pero no es peligroso. Solo necesario. Dicho esto, salió por la puerta. Corrí detrás de ella, pero cuando llegué a la acera, la calle estaba vacía. Solo el viento frío de la madrugada moviendo algunos papeles en el suelo. Regresé adentro con las manos temblando. Don Esteban estaba en la cocina, volteando unos huevos para un pedido. No le conté nada. ¿Cómo podría? Durante las siguientes semanas, continué trabajando, pero con una perspectiva completamente diferente. Cada vez que entraba uno de estos clientes nocturnos, los observaba con nuevos ojos. Ya no eran extraños inquietantes, sino personas, o lo que quedaba de ellas, buscando un momento de normalidad en su travesía. Les servía con más cuidado, me aseguraba de que el café estuviera caliente, de que las tortillas estuvieran frescas. Algunos me miraban con gratitud silenciosa, otros simplemente comían concentrados en su plato, saboreando cada bocado como si fuera el último, o tal vez el primero en mucho tiempo. Una madrugada particularmente tranquila, cuando había solo un cliente de este tipo. Un hombre mayor con un sombrero fedora gris y un traje de 3 piezas, me atreví a hablar. «¿Duele?», pregunté suavemente mientras le rellenaba su café. ¿El viaje? Me miró con ojos que habían visto demasiado. «No duele», respondió. «Es como estar muy cansado, tan cansado que cada paso requiere toda tu voluntad. Por eso lugares como este son importantes. Son como bancos en un parque muy largo. Puedes sentarte, descansar, recordar por qué seguir adelante. ¿Y hacia dónde van? ¿Cuál es el destino? No lo sé todavía. Nadie que esté en el camino lo sabe realmente. Solo sabemos que hay que seguir, y que estos momentos, estas paradas, nos ayudan a no olvidar quiénes fuimos». Pagó con un billete de 50 pesos de 1976. Se ajustó el sombrero y salió a la noche. Los meses pasaron. Me acostumbré a esta realidad paralela que existía en mi lugar de trabajo. Durante las horas normales, la lonchería era solo eso, un lugar donde la gente comía. Pero en ese intervalo sagrado entre las 4 y las 6 de la mañana, se convertía en otra cosa, un puerto entre mundos, un refugio para aquellos que ya no pertenecían completamente a este plano,
pero que aún necesitaban conexión con él. Don Esteban nunca pareció notar nada extraño, o si lo notaba, había decidido hace mucho tiempo no darle importancia. Los billetes viejos se acumulaban en la caja, él los cambiaba en el banco cuando podía. La vida continuaba. Empecé a reconocer a algunos de los visitantes habituales. El hombre del suéter de rombos que llegaba cada 2 semanas, la mujer del vestido floreado y su esposo que aparecían juntos una vez al mes, el joven de los jeans de tiro alto que siempre pedía chilaquiles, cada uno con su propia historia que yo nunca conocería completamente, cada uno en su propio punto del viaje. Una madrugada de diciembre, poco antes de las fiestas, entró un grupo pequeño. 3 personas, 2 hombres y una mujer, todos vestidos con ropa de los años 80. Se sentaron juntos, pidieron café y pan dulce. Hablaban entre ellos en voz baja, demasiado baja para que pudiera escuchar, pero sus expresiones eran de camaradería, como viejos amigos reencontrándose después de mucho tiempo. Cuando pagaron, cada uno dejó un billete diferente. Uno de 1983, otro de 85, el tercero de 87. Los vi salir juntos, caminando por la calle desierta, y esta vez no desaparecieron inmediatamente. Simplemente se alejaron hasta que la oscuridad los envolvió. Fue alrededor de mi 8º año trabajando ahí cuando empecé a sentir el peso. No era miedo exactamente, sino algo más profundo. Una melancolía existencial. Cada noche, mientras servía a estos viajeros eternos, me preguntaba sobre mi propia existencia. ¿Qué quedará de mí cuando emprenda mi propio viaje? ¿Tendré billetes viejos en mis bolsillos? ¿Buscaré una lonchería en la madrugada donde alguien me sirva café sin hacer preguntas? El conocimiento de este lugar entre mundos me cambió. Empecé a ver la muerte no como un final, sino como un tránsito, un largo camino con paradas ocasionales. Y aunque eso podía ser reconfortante en teoría, en la práctica era agotador. Cada interacción con estos clientes especiales me recordaba la fragilidad de todo, lo temporal que es todo lo que consideramos real y sólido. Una madrugada de marzo, casi al final de mi 8º año, entró la persona que cambiaría todo. Era una mujer de unos 50 años, con el cabello recogido en una cola de caballo, lentes grandes de montura plástica, un suéter tejido a mano y jeans lavados. Se sentó en la barra, no en las mesas del fondo como todos los demás visitantes especiales. Me miró directamente a los ojos. «Carolina», dijo mi nombre con familiaridad. Me quedé helada. Ninguno de estos clientes había dicho mi nombre antes. «¿Nos conocemos?», pregunté con voz temblorosa. «No exactamente, pero sé quién eres. Sé lo que has estado haciendo aquí todos estos años». Se quitó los lentes y los limpió con cuidado con su suéter. «Has sido una guardiana sin saberlo. Este lugar necesita a alguien que entienda, que acepte. Por eso se te mostró la verdad. No todos pueden ver lo que tú ves». «¿Quién eres?». Mi voz apenas salía. «Alguien que estuvo en tu posición hace mucho tiempo. Yo trabajaba aquí en los años 70, cuando este lugar se llamaba La Estrella del Norte. Vi lo mismo que tú estás viendo. Los clientes especiales, los billetes viejos, las desapariciones. Me tomó años entender qué era este lugar. ¿Y qué es? Un punto de anclaje. Hay lugares en el mundo que existen en múltiples tiempos simultáneamente. Este rincón de Tepito es uno de ellos. Ha habido un establecimiento de comida aquí durante más de un siglo, aunque con diferentes nombres y dueños. Pero la función siempre ha sido la misma: proporcionar sustento y descanso a aquellos que viajan entre un momento y el siguiente. Pidió un café. Lo preparé con manos temblorosas y se lo serví. Ella tomó un sorbo largo, saboreándolo. «Extrañaba esto», dijo suavemente. «El sabor del café real, el calor de la taza en las manos. Tú también estás...». No pude terminar. Ella asintió. «Emprendí mi viaje hace tiempo, pero aún no he encontrado el destino final. A veces regreso aquí, al lugar que cuidé durante tantos años, para recordar quién fui. ¿Cuánto tiempo más tendrás que viajar? No lo sé. El viaje es diferente para cada uno. Algunos solo necesitan días, otros décadas.
Algunos tal vez no encuentren nunca el final, pero el camino es más llevadero cuando hay lugares como este. ¿Por qué me dices todo esto? Porque sé que estás cansada. Lo veo en tus ojos, en la forma en que te mueves. Llevar este conocimiento es agotador. Quería que supieras que no estás loca, que lo que ves es real y que lo que haces importa. Cada taza de café que sirves, cada taco que pones en un plato, cada momento de humanidad que ofreces a estos viajeros es un acto de gracia. Es lo que mantiene este lugar funcionando como debe. Terminó su café y dejó un billete de 100 pesos de 1978 sobre la barra. Gracias, Carolina, por todo. Se bajó del banco y caminó hacia la puerta. Espera, la llamé. Se detuvo y se volvió. ¿Qué debería hacer? ¿Debería seguir aquí? Sonrió con tristeza. Eso solo tú puedes decidirlo. Pero recuerda, ser guardiana de un lugar como este es un honor. Pocos son elegidos para verlo. Sea cual sea tu decisión, hazla con paz en tu corazón. Salió a la calle. Esta vez no corrí a seguirla. Solo me quedé detrás de la barra, mirando el billete que había dejado, sintiendo su textura bajo mis dedos. Esa conversación fue el punto de inflexión. Durante las siguientes semanas, reflexioné profundamente sobre mi vida, mi trabajo, este lugar extraño y sagrado donde había pasado 8 años. La verdad era que me había enriquecido de maneras que nunca hubiera imaginado. Había aprendido sobre la naturaleza transitoria de la existencia, sobre la importancia de los pequeños actos de bondad, sobre cómo los lugares pueden ser más que simples espacios físicos, pero también estaba agotada. Cada noche, el peso de lo que sabía se hacía más pesado. Empezaba a tener sueños extraños, donde yo también era una viajera, buscando una lonchería en la madrugada, pagando con billetes de mi propia época que nadie más reconocería. La línea entre mi realidad y la de los visitantes nocturnos comenzaba a difuminarse de formas que me asustaban. Una madrugada de mayo, después de servir a 4 de estos clientes especiales en el transcurso de 2 horas, tomé mi decisión. Cuando don Esteban llegó a las 6 para relevarme, le dije que necesitábamos hablar. Nos sentamos en una de las mesas mientras el sol comenzaba a iluminar las calles de Tepito. Don Esteban, voy a tener que renunciar, le dije directamente. Él me miró sorprendido. ¿Por qué? ¿Hay algún problema? Es el salario. ¿Puedo? No es eso. Lo interrumpí suavemente. Ha sido un honor trabajar aquí. Me ha enseñado mucho. Pero necesito seguir adelante. Necesito luz de día en mi vida. Necesito recordar cómo es vivir sin llevar este peso. No entendió completamente a qué me refería, pero asintió con la resignación de alguien que ha visto a muchos empleados ir y venir. Entiendo. El turno nocturno no es para todos. ¿Terminarás la semana? Terminaré el mes, prometí. Le daré tiempo para encontrar a alguien más. Las últimas semanas en El Buen Sabor fueron agridulces. Continué sirviendo a los visitantes nocturnos con el mismo cuidado, pero ahora cada interacción tenía un tinte de despedida. Algunos de los habituales parecían sentir que algo estaba cambiando. El hombre del suéter de rombos me miró largamente una noche antes de salir, como si quisiera decir algo, pero no encontrara las palabras. La pareja que siempre llegaba junta me dio las gracias con más énfasis del habitual. Era como si supieran que la guardiana estaba abandonando su puesto. Mi última noche fue un viernes. Don Esteban me había preparado un pequeño pastel de despedida que compartimos con los pocos clientes regulares de las horas normales. Pero me quedé hasta mi turno completo, hasta las 6 de la mañana, por última vez. Entre las 4 y las 5:30 llegaron 5 personas. Cada una de ellas me miró con esa comprensión silenciosa que había llegado a reconocer. Cada una dejó sus billetes viejos con cuidado, como pequeñas ofrendas, y cuando el último de ellos salió pocos minutos antes del amanecer, sentí que algo se cerraba, no con tristeza, sino con una sensación de ciclo completado. Salí de la lonchería por última vez, mientras el sol se alzaba sobre Tepito. Las calles comenzaban a llenarse de vida, los vendedores abriendo sus puestos, los trabajadores dirigiéndose a sus empleos, niños camino a la escuela.
El mundo diurno, sólido y comprensible, tan diferente del mundo nocturno que había habitado durante 8 años. Caminé a casa sabiendo que había dejado atrás algo importante, pero necesario para mi propia salud mental. Han pasado 2 años desde entonces. Trabajo ahora en el turno matutino de un supermercado cerca de mi casa. Es un trabajo simple, predecible, bañado en luz fluorescente constante. Escaneo productos, cobro a clientes, hago pequeña charla sobre el clima. Ninguno de mis clientes desaparece misteriosamente. Ninguno paga con billetes de hace 40 años. Es reconfortante en su absoluta normalidad. Pero a veces, en mis días libres, camino por Tepito. Paso frente a El Buen Sabor durante el día, cuando está lleno de trabajadores del barrio comiendo su comida del mediodía. Veo a don Esteban detrás de la plancha, el mismo lugar donde pasó tantos años preparando comida para ambos mundos. Hay una nueva chica trabajando el turno nocturno, una muchacha joven de no más de 20 años. Me pregunto si ella también verá lo que yo vi. Si los visitantes especiales seguirán llegando entre las 4 y las 6 de la mañana, si esos billetes viejos continuarán acumulándose en la caja registradora. Una vez, hace unos meses, no pude resistir la tentación. Salí de mi casa a las 4 de la mañana y caminé hasta la lonchería. Me quedé al otro lado de la calle, observando desde las sombras. A las 4:15 vi entrar a un hombre con un traje de los 90. A las 4:30, una mujer con un vestido de los 80. La nueva empleada los atendió con eficiencia profesional, sin un atisbo en su expresión de que viera algo fuera de lo común. Tal vez era demasiado pronto, tal vez nunca vería lo que yo vi, o tal vez el lugar había decidido que ella no era la indicada para ser guardiana. Los misterios de El Buen Sabor no me pertenecen ya. A veces, tarde en la noche cuando no puedo dormir, saco de un cajón en mi habitación una pequeña caja donde guardé algunos de esos billetes viejos. Don Esteban me dejó quedarme con algunos antes de irme, pensando que era un capricho sentimental. Un billete de 50 pesos de 1976. Uno de 100 pesos de 1983. Uno de 200 pesos de 1989. Los toco, siento su textura rígida, su olor a tiempo y memoria. Son pruebas tangibles de que lo que viví fue real, de que durante 8 años fui la guardiana de un lugar donde el tiempo se pliega sobre sí mismo, donde los que viajan entre mundos pueden detenerse a comer unos tacos y tomar un café, pagando con el dinero de la época que dejaron atrás. ¿Fue todo real? Cada vez que miro esos billetes, sé que sí. ¿Hay otros lugares como El Buen Sabor en la ciudad, en el mundo? Probablemente. Lugares que existen en las grietas del tiempo, en las horas donde la realidad es más flexible, mantenidos abiertos por personas que pueden ver más allá del velo. ¿Volveré alguna vez? No lo sé. Parte de mí extraña la conexión con algo más grande, la sensación de ser parte de un mecanismo cósmico que facilita el tránsito entre estados de existencia. Pero otra parte de mí necesitaba la luz del día, la simplicidad de una vida donde los clientes son solo clientes y el dinero es solo dinero. Lo que sé es esto. Si alguna vez me encuentro viajando en ese camino largo y cansado del que hablaban mis visitantes nocturnos, buscaré una lonchería en la madrugada, me sentaré en una mesa del fondo, pediré tacos y café, y pagaré con los billetes de mi tiempo, esperando que la persona detrás de la barra entienda lo que significa ese acto. Porque en algún lugar, en algún momento, todos necesitamos un lugar donde detenernos, donde alguien nos sirva con dignidad, donde podamos recordar por un instante lo que era ser humano, antes de continuar nuestro viaje hacia donde sea que todos vamos. Si esta historia te ha impactado tanto como a mí vivirla, te pido que dejes un like en el video y lo compartas con alguien que le gusten estas historias inexplicables. Recuerda suscribirte al canal porque cada semana subo casos nuevos que desafían toda explicación. Y déjame en los comentarios, ¿crees que hay lugares que existen entre tiempos? ¿Has experimentado algo similar en tu trabajo nocturno? Leo todos sus comentarios. Nos vemos en el próximo video.